Bienvenidos a nuestro pequeño documental sobre el neoliberalismo. Hoy hablaremos en específico de cómo afectó a grupos vulnerables en México. Sin más que decir, empecemos. El año de 1988, se ha acabado el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, y un nuevo dirigente priista se levanta en medio de la polémica por irregularidades en los votos. El nuevo presidente se llama Carlos Salinas de Gortari, y posteriormente sería el padre del neoliberalismo mexicano, y una época de muchos altibajos para la economía del país. Para los grandes empresarios, gente acomodada del país que no representa más que una pizca de la población total, el país vive una época de bonanza económica nunca antes vista desde el milagro mexicano. No obstante, para las personas que no tenían la suerte de tener un apellido compuesto o una herencia de millones de pesos esperando a una simple leída de testamento, las cosas eran bastante difíciles. La constante devaluación del peso y la inflación llegando hasta las nubes, provoca una alza de precios que termina por liquidar los bolsillos de las personas que viven apenas con el salario mínimo, personas que ya estaban con una economía débil y de una manera simple de describir, eran pobres y tenían serias carencias higiénicas, sin duda gente que sufría y sufre una vida llena de dificultades y tristeza. El neoliberalismo era una estrategia novedosa para evitar que la debacle económica siguiera y provocara todavía más estragos. Mediante la liberación del comercio tanto nacional como internacional, se trata de rescatar la economía, vendiendo empresas paraestatales y privatizando la banca. No obstante, el momento por el que atravesaba el mundo, además de una falta de previsión de los presidentes de la Madrid y Salinas de Gortari, provocan que la economía en vez de mejorar, caiga sin piso que lo detenga. Los principales resentidos fueron los grupos vulnerables, sobre todo las comunidades indígenas y las personas en pobreza extrema, quienes se la veían aún más complicada debido a una alza de precios exorbitante ante la situación del país en general. Unas pésimas estrategias sociales, aunadas a la recesión económica, provocan un gran descontento social, que se ve reflejado en sucesos como el movimiento zapatista de los 90'. Lamentablemente la situación no mejoró aun cuando se cambió el gobierno de Salinas por el de Ernesto Zedillo, quien se enfrentó a una crisis todavía peor y esta vez aún más generalizada que las anteriores, en algo llamado efecto tequila, que provocó que las familias, que ya de por sí estaban endeudadas hasta el cielo, perdieran aún más cosas y tuvieran que endeudarse más. Para familias con problemas económicos o que tuvieran miembros con algún tipo de discapacidad física o mental, la crisis económica solo hundía sus esperanzas de que sus familiares tuvieran una buena recuperación o una reintegración a la población de manera paulatina. A pesar de las dificultades económicas derivadas del efecto tequila, surgieron iniciativas comunitarias que demostraron la resiliencia y el espíritu de colaboración en diferentes regiones del país. Por ejemplo, hubo comunidades que organizaron programas de intercambio de recursos o cooperativas locales para sostenerse mutuamente en tiempos de escasez, mostrando la fortaleza de la solidaridad en momentos adversos. Las lecciones extraídas de la crisis del efecto tequila propiciaron cambios en la forma en que la sociedad y el gobierno abordaron futuras situaciones de emergencia. Se implementaron medidas preventivas y programas de asistencia más efectivos, aprovechando la experiencia pasada para mejorar la capacidad de respuesta ante crisis económicas posteriores. Estos aspectos adicionales muestran cómo la resiliencia comunitaria, el apoyo solidario, la capacidad de superación y el aprendizaje colectivo contribuyeron a mitigar los impactos del efecto tequila y a fortalecer la sociedad mexicana en momentos de dificultad económica. Lamentablemente, esto provocó que muchas personas se quedaran viviendo en la calle y todavía con un montón de deudas. También se notó fuertemente en el mercado nacional, debido a que muchas pequeñas y medianas empresas, e incluso algunos grandes comercios cayeran. De esta forma los productos nacionales quedaron relegados a un segundo plano y los productos importados, que ya de por sí eran caros, tomaran una mayor relevancia y a su vez un mayor precio, como si no fuera suficiente para el bolsillo del mexicano promedio que a duras penas podía costearse el existir decentemente.
Desafortunadamente, la crisis tardó bastante en ser superada, puesto que aún se sentían sus efectos para cuando el presidente Zedillo terminó su mandato, y ganaba las elecciones el presidente Vicente Fox, quien seguiría con algunas políticas neoliberales, pero ya evidente que el empuje de estas políticas había perdido fuerza y no podía levantar más la economía del país. Tras revisar el impacto del neoliberalismo en México, queda claro que estas políticas económicas han generado profundas disparidades sociales y económicas. Las comunidades indígenas y los grupos vulnerables han sido los más afectados, enfrentándose a desafíos que han exacerbado su situación preexistente de marginación y pobreza. La falta de políticas inclusivas y el énfasis en la apertura económica sin salvaguardas sociales han dejado una huella persistente en la estructura socioeconómica del país. La desigualdad resultante ha sido uno de los efectos más significativos y preocupantes del neoliberalismo, evidenciando una brecha cada vez más amplia entre los estratos sociales. La insuficiencia de medidas de apoyo a comunidades marginadas ha dejado secuelas a largo plazo, creando divisiones profundas en la sociedad mexicana. Para abordar esta realidad y construir un futuro más equitativo, se necesitan políticas que consideren activamente las necesidades de las comunidades indígenas y los sectores más desfavorecidos. La implementación de programas inclusivos que garanticen acceso a educación de calidad, atención médica y oportunidades laborales es crucial para cerrar la brecha entre ricos y pobres. La preservación de la identidad cultural y los derechos territoriales de las comunidades indígenas debería ser una prioridad, impulsando políticas que salvaguarden sus tierras y les otorguen voz en las decisiones que afectan sus comunidades. Es esencial explorar modelos económicos que promuevan un desarrollo equitativo y sostenible. Esto implica la adopción de políticas que no solo fomenten el crecimiento económico, sino que también preserven el medio ambiente y respeten la diversidad cultural del país. En resumen, aprender de las lecciones del pasado es fundamental para evitar la perpetuación de políticas que agraven las desigualdades. Es hora de buscar un camino hacia un México más justo e inclusivo, donde cada individuo, independientemente de su origen o estatus social, tenga igualdad de oportunidades y derechos. Y pues eso es todo, amigos, eso ha sido nuestro pequeñísimo documental del día de hoy. Ha sido grandioso estar con ustedes, esperamos que les haya gustado. Denle like y suscríbanse, ya que a pesar de que sea una cuenta para proyectos escolares, nos alegra bastante que les haya gustado el trabajo que hicimos. Esperamos verlos en algún momento de nuevo, pero en caso de que no, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta pronto.